simposio de infecciones, el doctor Carlos Álvarez, infectólogo de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad Nacional y de la Javeriana. Trabaja actualmente en el Hospital San Ignacio y es el coordinador o director nacional de Colsanitas o de Sanitas para el control de las infecciones. Y el tema de hoy son coco gram positivos en la UCI. Creo que en los últimos años nos hemos dedicado mucho a la aparición de BLE, Klebsiella, Pseudomonas, KPC, pero poco a poco los gram positivos han ganado un espacio importante que obliga a que empecemos a pensar en ellos también y a saber cómo vamos a mantener un control antibiótico adecuado en este grupo de pacientes. Carlos, muchas gracias. Ok, bueno, gracias Fabio y gracias a ustedes por estar acá un viernes en la tarde para escuchar hablar de gérmenes gram positivos, que justamente, como lo dice Fabio, cada vez nosotros hemos familiarizado mucho y hemos hecho mucho énfasis siempre en los últimos años en gérmenes gram negativos, pero esta diapositiva que mostraba hoy en la mediodía en un simposio justamente refleja parte de lo que vemos. Y es que antes se hablaba de los famosos escape, en los cuales se hablaba de Klebsiella, de Enterobacter, de básicamente Morganella, se hablaba de Citrobacter freundii y lo que llamaban los protos vulgaris o protos diferentes admirabilis, como los gérmenes problemas, especialmente con problemas de AMC. Y ahora ese acrónimo se ha ido cambiando porque el problema no solamente son enterobacterias, sino el problema es mucho más amplio, en el cual tenemos o claramente pues Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii como gérmenes gram negativos importantes, pero fíjense ustedes que las tres primeras letras del acrónimo escape es Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus y Clostridium difficile, que realmente también pareciera que no tuviéramos problemas, pero no sabemos si es que no tenemos problemas o porque tampoco estamos evaluando adecuadamente y diagnosticando adecuadamente. Y el problema de estos gérmenes es que estos gérmenes están relacionados con mortalidad. Ya mostró Carlos esa vera en la presentación los datos de cómo esto implica sobre la mortalidad, no entra en detalle de eso, pero igual, así como nos familiarizamos con los datos de enterobacterias, también tenemos que familiarizarnos que cuando tenemos enterococos vancomicinos resistentes o estafilococos meticinos resistentes, desafortunadamente pues empezamos a tener cambios también en la mortalidad. Y hay un problema adicional que se viene con la resistencia, es que justamente nosotros vamos perdiendo la batalla. Desde hace más o menos 40 años solamente han salido 2 o 3 grupos de medicamentos diferentes como mecanismos de acción, las oxazolinonas, el quinupristin, alfopristin, la atomicina. Lo demás son reencauches de las moléculas antiguas. Es decir, las quinolonas aparecen fíjense que las quinolonas, incluso las nuevas quinolonas como mecanismo aparece antes de 1960. Que ahora tengamos nuevas, que ya no son tan nuevas como las mismas Moxi, Sparflo, la leofloxacina, que aparecen 10 o 15 años comercialmente, pero el mecanismo de acción es exactamente igual que lo que apareció antes de los 50 a los 60. Básicamente, los nuevos betalactámicos, pues es básicamente el mismo mecanismo de acción con algunos cambios que permiten cambios en la susceptibilidad de unos u otros, pero claramente estamos teniendo una menos producción de antimicrobianos. Fíjense ustedes cómo es la producción de la aceptación o la aprobación mejor de antibióticos en los Estados Unidos. Ven ustedes una tendencia marcada en el descenso y especialmente contra Staphylococcus aureus meticinos resistentes. Y esto porque adicionalmente en la década de los 90 se hizo un énfasis en tratar de producir moléculas contra Staphylococcus meticinos resistentes, porque realmente hasta la década de los 90 el único antibiótico posible en ese momento era vancomicina o teicoplanina como glicopéptidos y realmente no había ninguno nuevo que pudiera tener ventajas. Voy a empezar rápidamente a hablar de los 3 gérmenes. Me voy a concentrar en Staphylococcus aureus, pero también quiero tocar datos acerca del enterococo y, como les decía, el Clostridium como un germen en bacilo gram positivo. Les decía que a veces decimos que no tenemos Clostridium, que no es un problema. Recuerden que en este momento las 2 amenazas grandes de salud pública en los Estados Unidos hospitalarios se llama Staphylococcus aureus y el segundo se llama Clostridium difficile. Es los problemas serios como salud pública en la parte hospitalaria de los Estados Unidos. Y es porque tienen probablemente un patrón de violencia más alta que fácilmente podría llegar acá, o no sabemos si la tenemos, pero fíjense ustedes cómo cuando empiezan a buscar, esta es una publicación reciente, salió hace 3-4 meses en Infectio, es en el estudio hecho en el San Vicente Paul, en el grupo de Medellín, en que evalúan factores de riesgo para infección por Clostridium, en el cual ustedes ven algunos de los factores de riesgo importantes, significativos, y les llamo la atención que para esta institución el estancia en unidad de cuidado intensivo es un factor, por lo menos en análisis bivariado, que es significativo, hasta un R de 4 veces, aumentando el riesgo de poderse colonizar o estar infectado por Clostridium difficile en este seguimiento de estudio de casos y controles. Igual hay otros factores que ustedes pueden ver ahí,
pero uno de los importantes, además del uso de antibióticos clásicos, que acá no tienen la medida, miren, fíjense ustedes acá, como los inhibidores de bombas de protones puede ser un factor que está asociado, que es parte de lo que se ha visto en otras publicaciones. Yo sencillamente no quiero entrar más en detalle con Clostridium, porque si algo adolecemos datos en Colombia es de Clostridium. Realmente muy pocas instituciones evalúan Clostridium, muy pocas hacen toxinas para Clostridium, mucho menos PCR en tiempo real para evaluar Clostridium. Entonces realmente es un germen que hasta ahora estamos empezando como a decir que de pronto puede ser importante, y probablemente muchas veces lo que hacemos es tratamos empíricamente o pensamos que no lo tenemos. Pero me parece que es una oportunidad para tener en cuenta que en pacientes de cuidado intensivo hay que tener cuidado con que probablemente el Clostridium está entre nosotros, como lo demuestra el grupo de Antioquia. Pasando al siguiente germen, pues básicamente el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es importante en infecciones leves, moderadas y severas. Como esta charla se llama infecciones severas en cuidado intensivo, pues básicamente tengan en cuenta que parte de las infecciones severas en cuidado intensivo que pueden llegar por Staphylococcus son infecciones que pueden ser asociadas a endocarditis, bacteremias, fascitis necrotizantes, o neumonías necrotizantes, entre otras que pueden causar el Staphylococcus aureus. Y es importante, como mostraba también Carlos, las bacteremias por Staphylococcus metricinos resistentes está claramente publicado el aumento de la mortalidad en la sola presencia de la resistencia. Más datos más recientes, datos adicionales, en que mostramos exactamente lo mismo, en que hay nuevas series de publicaciones en que muestran que el factor de tener resistencia es un factor que aumenta un desenlace clínico complejo, como es la mortalidad, en el cual los pacientes no solamente tiene el perfil de resistencia, sino adicionalmente si la terapia inicial es inadecuada, pues básicamente el paciente tiene más riesgo de fallecer. Y esto es básicamente la evolución que tenemos con el Staphylococcus aureus. Fíjense ustedes que una vez empieza a aparecer, usar antibióticos, paralelamente aparece resistencia a la penicilina, luego aparece en la década de los 60 la oxacilina, y básicamente empiezan a aparecer más adelante la resistencia. Inicialmente aparecen algunas cepas de resistencia al estafilococo, pero rápidamente ya es un problema, una pandemia. En la década de los 80 la presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, y para finales de la década de los 90 el problema ya no solamente es Staphylococcus meticilino resistente, sino empiezan a aparecer Staphylococcus aureus con sensibilidad intermedia a la vancomicina, que era un problema y una amenaza grande, porque recuerden que en esa época lo único que había era vancomicina. Después de vancomicina no había opciones. Aparecen ya en el 2000 Staphylococcus aureus verdaderamente resistentes a vancomicina, y desde el 2000 empiezan a aparecer lo que se ha llamado inicialmente Staphylococcus aureus meticilino resistente a la comunidad, que es otro patrón en el cual la diferencia con el anterior es que cuando hablamos de Staphylococcus aureus meticilino resistente hasta la década de los 90, es que eso era un germen asociado a infecciones nosocomiales. Era casi el sinónimo. Hablar de MRSA o SARM era hablar de infecciones nosocomiales. Lo que empieza a aparecer en el 2000 es que hay pacientes que tienen también Staphylococcus aureus meticilino resistentes en la comunidad, como probablemente nos va a pasar con las enterobacterias, que vamos a tener cada vez, ya lo que vamos a tener E. coli, Klebsiella, productoras de beta-lactamases en infecciones leves o en la comunidad, no pacientes que estén hospitalizados o que tengan contacto con hospitales, sino que pacientes que empiezan a estar colonizados o por el manejo antibiótico empíricamente o por varias razones. Pero esto que se empieza a describir, pues básicamente está mediado por los clones que se han ido diseminando por el mundo, a partir de clones sensibles con intercambio con materiales con estafilococcus coagulasa negativos, en los cuales ustedes pueden ver que se va diseminando en varias partes del mundo diferentes clones que finalmente van marcando lo que tenemos ahora, que es una tendencia claramente elevada de Staphylococcus aureus meticilino resistente, que probablemente puede ser comunitario o hospitalario, enterococos vancomicinos resistentes, que también va aumentando, y resistente también a cloroquinolonas, que probablemente eso es para los Estados Unidos, pero para nosotros probablemente esa gráfica es más alta. Estos son datos de Latinoamérica recolectados de literatura INDESAI, literatura gris, en el cual ustedes pueden ver que en el caso de Colombia para el 2009 habían datos que oscilaban entre el 34 y 47% de Staphylococcus aureus meticilino resistente en la parte hospitalaria. Y claramente también tenemos la presencia de Staphylococcus aureus descritos desde el 2006, meticilino resistentes de la comunidad en casos severos, y desde el 2002 teníamos casos de Enterococcus faecium resistentes a vancomicina, claramente también demostrados, inicialmente como algunos brotes aislados, pero desafortunadamente, como los voy a mostrar más adelante, el problema es que ya no son aislados, sino empiezan a convertirse en endemias. El problema del estafilococo
es que tiene una ventaja adicional desde el punto de vista del germen, y es que no solamente tiene la posibilidad de generar resistencia y mantener esa resistencia que se mantiene en los clones, sino que adicionalmente tiene una posibilidad grande, como ustedes ven en la diapositiva, de tener diferentes factores de virulencia. Factores de virulencia que están mediados con proteínas de superficie, con factores que favorecen la adhesión, la colonización, que favorecen la presencia o la supervivencia mejor entre los macrófagos o dificultad para fagocitarse, que favorecen la producción de toxinas, citotoxinas que tienen diferentes funciones, y de hecho parte de esas mezclas es lo que permite diferenciar inicialmente, o se pensó que permitía diferenciar una cepa de la otra. Realmente en este momento es muy difícil saber que Staphylococcus aureus comunitario, hospitalario, incluso el metileno sensible, qué factores de virulencia tiene. Sencillamente cada vez se mezclan y tenemos tanto mezclados los perfiles de resistencia como mezclados los factores de virulencia. Este es los datos que probablemente es lo que más que se sigue manteniendo, y es la presencia del GST8, que básicamente lo que está mostrando acá para Colombia es que tenemos ya un punto importante de una secuencia múltiple de genes que van a mostrar un perfil comunitario que empieza a ser importante y con factores de virulencia que probablemente habría que discutirlo. Lo que también empezamos a ver es que no solamente ahora tenemos también esa mezcla, como les decía, de no solo de factores de virulencia, sino también de perfiles de resistencia, pero también ese nombre que se tenía, y probablemente algunas instituciones que no van a pasar desapercibidos, el hecho de que algunos sean comunitarios o hospitalarios, porque ya esto se entrecruzó y se mezcló. Este es solamente una publicación para resaltar que tenemos casos de infecciones de pacientes que venían colonizados con estafilococcus metilino resistentes desde la comunidad, llegaron al hospital y transmitieron el clon a otros pacientes, transmisión cruzada, y permitieron causar infecciones severas por estafilococcus metilino resistentes hospitalarias, es decir, verdaderas infecciones nosocomiales por gérmenes comunitarios. Digamos que eso suena un poco a veces confuso, y era confuso en ese momento. Ahora realmente, para lo que vemos, la tendencia que vemos, claramente va a ser muy difícil saber si el paciente adquirió el estafilococo, venía colonizado, lo adquirió en el hospital, o se infectó estando con un germen por medio de una transmisión cruzada. Probablemente nos va a tener que tener en cuenta que los pacientes pueden estar colonizados no solamente por estar en cuidado intensivo, sino pueden estar colonizados por venir desde la comunidad, que es lo que es una parte que tenemos que tener en cuenta el momento de ver la gravedad. Esto es también para ver que esto no solamente son datos de Bogotá, son datos de Villavicencio, Cartagena, en cuáles se comportan con datos similares, con perfiles de toxinas diferentes, pero en realidad las toxinas, pues como les digo, no se puede en este momento determinar claramente cuál es la toxina, que en una época, para los que han seguido la historia del estafilococo aureus, en un momento se planteaba que era la PBL como el indicador directo de mayor virulencia, porque una de las características que se veía en los pacientes con estafilococcus metilino resistente de la comunidad es que tenían PBL. Entonces se planteó incluso una portada de Science, planteaba que PBL era precisión en la descripción genética de la molécula, y se planteaba que era la toxina importante, pero en la realidad sabemos que eso ya no es así, que probablemente hay otros factores de virulencia. Esta es una otra serie de pacientes que tenemos, de 250 pacientes, de los cuales 70 eran ese perfil comunitario, y lo que vemos la tendencia acá es que claramente vemos cómo empieza a haber el aumento y la mezcla de estafilococos. O sea, ven ustedes acá que para el 2007, 2008 la prevalencia se mantiene, era muy similar, pero los perfiles fenotípicos entre uno y otro iban cambiando, disminuyendo el clon chileno, que era lo clásico en las infecciones hospitalarias, aumentando el clon hospitalario, y probablemente para datos que tenemos actualmente, adaptados al 2011, de 140 cepas, tenemos que el 68% de estafilococos causando bacteremias son de lo que llamamos perfil comunitario, y solamente 30 de lo que llamábamos el perfil hospitalario. Es decir, igual lo que antes se planteaba de que fenotípicamente era más susceptible el perfil comunitario, ahora es diferente, y por eso les repito nuevamente, va a ser muy difícil en un momento dado determinar si en nuestra institución circula uno u otro gen, y probablemente termina con unas características moleculares, pero para la realidad y para la parte plasmática de la atención clínica, pues va a seguir siendo un estafilococcus aureus, porque probablemente se está empezando a cambiar, y de pronto así nos hemos dado cuenta qué tanto está ocurriendo en nuestra institución. Solo tener en cuenta que algunas de las neumonías severas que llegan directamente a cuidado intensivo, en los cuales hace un tiempo decíamos podían ser causadas por H1N1, pueden ser causadas por neumococo virulentos,
probablemente también algunas de esas neumonías pueden ser causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, porque unas características de estos estafilococos es que causan neumonías necrotizantes importantes o infecciones severas de piel y tejidos blandos. Lo que quiero transmitir acá, el germen más frecuente sigue siendo el neumococo, que también es un germen gram positivo, que no, por razones de tiempo no hablo, hablo en esta presentación, pero ese neumococo sigue siendo el germen más importante, pero así como el neumococo es más importante, cada vez tenemos casos de estafilococos meticilino resistentes de pacientes que llegan desde la comunidad y que tenemos que plantear, y que probablemente con los esquemas convencionales que utilizamos, que al venir de la comunidad es posible que si no lo pensamos, no lo estemos tratando. Es decir, el esquema convencional de neumonías que en la comunidad podría dejar de tratar algunos de estos casos, como lo que hemos encontrado cuando se sospechan y se pueden confirmar. Entonces les decía, radiológicamente o imagenológicamente mejor que tomográficamente, ven ustedes casos de estafilococo meticilino resistentes. Estos son casos que con el doctor Cortés y en doctora Yemayusa teníamos de pacientes combinados, coinfectados con H1N1 y al mismo tiempo estafilococo meticilino resistente. Es decir, pueden tener también esa facilidad, porque recuerden que una de las condiciones para hacer sobreinfecciones por estafilococo o por neumococo es tener infección por influenza, y es unas características que lo puede hacer, y obviamente con cuadros severos. Igual en estos datos que tenemos, pues básicamente los factores de virulencia que se encuentran en pacientes dependiendo, haciendo bacteremia, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones de piel y tejidos blandos, neumonía u otros diagnósticos. Fíjense que incluso en las mismas neumonías que se generan, ninguna tiene PBL, y algunos de esos pueden ser PBL negativos con patrón comunitario. Igual tampoco se puede asociar un factor de virulencia específicamente con mortalidad. Incluso algunos que en estos datos nuestros, el PBL que se consideraba muy virulento en este grupo nuestro, aparecía que era incluso un factor protector, que incluso eso demoró un poco presentar a publicar estos datos, porque se salían un poco de la lógica de lo que estaba mostrando el mundo en el 2009-2010, y ahora ya pues es claro en que no, que ese realmente no era un error de nosotros, sino que realmente lo que estaba pasando era verdad, que la PBL como factor de virulencia no era el factor preponderante como se pensaba. Aquí lo que quiero resaltar con estas dos últimas diapositivas era mostrar que un problema es la resistencia, pero adicionalmente para estafilococo otro problema es la virulencia, y el problema es que no tenemos claramente ni molecularmente, porque esto es teniendo tecnología de punta, poder diferenciar cuál es el pronóstico o cuál es lo que nos va a determinar si el paciente se va a empeorar o se va a mejorar, o qué cuadro clínico va a hacer. En este momento no se puede determinar por los factores de virulencia que conocemos clásicamente. El otro punto, que es lo más usual en infecciones severas por Staphylococcus aureus, que a veces también nos olvida, son infecciones severas que ustedes muchas veces les llegan directamente a cuidado intensivo, que pacientes sin ningún factor de riesgo, pacientes completamente sanos con una pequeña lesión a partir de un forúnculo o a partir sencillamente de una lesión, un trauma, pueden terminar, así sea leve, de lesiones en la afeitada de un paciente, una raspada jugando fútbol, terminan con infecciones severas como las que ustedes ven de un caso de un deportista de Caporeira, que termina después de una caída, termina con una fascitis necrotizante, y esto es lo que ustedes ven en la pierna y en la espalda, era parecida, fascitis necrotizantes causadas por estafilococo meticilino resistente, que también vienen de la comunidad sin ningún factor de riesgo. ¿Cuál es la situación que tenemos en términos generales de estafilococo? Pues básicamente la tendencia en unidades de cuidado intensivo, aquí resalto el papel, es que en adultos hay una tendencia a la disminución de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, en los de adultos. Desafortunadamente las UCI neonatales viene un aumento, y acá lo importante es un índice de segundo nivel, que es importante. Esto se mantiene en las unidades de cuidado intensivo de adultos de tercer nivel, pero acá lo que quiero también resaltar en esta diapositiva es la tendencia marcada de lo que antes no consideramos un problema, que era el Enterococcus faecium. Ahora pues básicamente empieza a tener un problema, ya no es unos brotes epidémicos, sino empieza a ser verdaderas endemias en algunos hospitales, en algunas unidades de cuidado intensivo, y es otro germen gran positivo que debe generar alerta, porque la diferencia con el estafilococo es que el enterococo es menos virulento, pero tiene una ventaja grande, es que es capaz de colonizar y mantenerse en el ambiente, así como la Cinetobacter, por mucho tiempo. Una vez coloniza una unidad de cuidado intensivo, es muy difícil erradicar ese germen, porque no solamente está en los pacientes, sino está en el ambiente, está en las paredes, está en las superficies inertes, y hace una gran dificultad poder volver a eliminar la presencia o la colonización de enterococos blancos resistentes. El grupo Grebo, pues básicamente los datos de Grebo demuestran la misma tendencia. En el caso del Staphylococcus aureus, básicamente oscila entre 25 a 30%. El grupo de
la publicación de la OPS, que incluye varias redes, muestra lo mismo, 415.000 análisis. Va a mostrar, en el caso del estafilococo, más o menos hay una tendencia a la disminución para estabilizarse entre el 25 a 30%. Y muestra la misma tendencia. Aquí lo importante, los datos anteriores que eran de los hospitales de Bogotá y de Greo, de algunas regiones cercanas a Bogotá, acá pues son de todo Colombia, y básicamente es la misma tendencia que se muestra en Bogotá o en esta región central, se ve para toda Colombia. Igual para enterococo faecium, que ya lo miramos. Igual esto pues básicamente en enterococo se ha empezado a mostrar desde hace un tiempito ya, pero eso es básicamente el mismo dato. Este dato de episepsis, que evalúa el papel del estafilococo, de los estreptococos, en el caso de neumonías, de muestras extrahospitalarias en cuidado intensivo o muestras hospitalarias, ven usted también un porcentaje importante de gram positivos. Y eso a eso que dentro de esa alerta, como les decía hace un momento, dentro de la alerta de salud pública estaba la importancia del estafilococo, y eso ha hecho que haya muchas publicaciones sobre guías acerca de cómo es el manejo, cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, incluso desde algunas tan sofisticadas que piden que a todo paciente que ingrese a un servicio de urgencia hay que hacerle PCR en tiempo real para saber si tiene colonizado o no, o cuando se remiten pacientes. Eso, digamos, para nosotros parecería lejano esa tecnología. Pero básicamente están haciendo en algunas instituciones en los Estados Unidos y en Europa para tratar de contener, hasta hacer medidas de aislamiento a todo el paciente que llega, desde que llegue con aislamiento, empezar a buscar pacientes con búsquedas más exhaustivas o tratarlas directamente, guías de manejo, cambios de antimicrobianos, hay guías también regionales latinoamericanas, es decir, guías es lo que tenemos. El problema es qué tanto esas guías las podemos aplicar a nuestro medio, adaptadas a nuestro medio, y qué tanto realmente después de adaptadas las podemos cumplir. Inicialmente pues la importancia, yo creo que en este momento me tengo porque el doctor Saavedra mostró gran parte de lo que se debe hacer en el enfoque y en el uso óptimo de un antimicrobiano. Quiero concentrarme en algunos puntos finales. Tengan en cuenta qué antibióticos son activos contra el Staphylococcus aureus meticillium resistente. Fíjense ustedes que esto puede ir cambiando. Desafortunadamente el trimestoprim es una ventaja que tenemos para infecciones leves y moderadas, es una opción importante, combinando tetracyclina y rifampicina, con todo lo que implica el uso de rifampicina, teniendo en cuenta la posibilidad de tener pocas opciones para tuberculosis, que es uno de los problemas que tenemos que también tenerlo en cuenta, y tenemos las otras opciones que pueden ustedes ver en la diapositiva. Esto es lo que tenemos en la realidad para tratar, y básicamente el problema es que si se sigue entrecruzando el estafilococo meticillium resistente hospitalario y comunitario, es probable que lo que tengamos son unos estafilococos que sean resistentes a la mayoría de antibióticos, porque cogen las ventajas del chileno y pueden coger la virulencia del comunitario. Pero eso solamente el tiempo lo dirá. Digamos que en las infecciones severas, que es la charla, va a resumir que específicamente tenemos dos infecciones asociadas a tejidos blandos. Básicamente las comparaciones que se tienen que hacer en este caso es entre daptomicina y el comparador, que en este caso es vancomicina para los meticillinos resistentes, y en el cual pues básicamente infecciones de herida, abscesos grandes, incluso úlceras diabéticas, básicamente daptomicina se comporta de forma similar que en este caso que la vancomicina. Daptomicina para bacteremia endocarditis causadas por Staphylococcus aureus, básicamente es una opción importante la daptomicina. Sin embargo, pues igual los datos de daptomicina y bacteremia para eficacia clínica pues muestran datos que ustedes ven en la diapositiva. Esta es una publicación del 2006. Entonces se convierte en una posibilidad para tratar bacteremias comparado con vancomicina. En el caso del Linezolid, infecciones de piel y tejidos blandos, una comparación un poco más interesante es con dalbavancina, que es un glicopéptido también, con una nueva generación, con menor dosis, probablemente con menos efectos secundarios, en los cuales pues las tasas de curación clínica y microbiológica son importantes en ambos grupos. En general, para infecciones por gram positivos, la tendencia a plantearse en este metaanálisis publicado en el 2008 entre Linezolid y vancomicina, pues que gira hacia favor del Linezolid en general en los diferentes tipos de infecciones, teniendo en cuenta que hay algunas limitaciones para uso de Linezolid en bacteremias, básicamente en bacteremias primarias, no es el antibiótico de elección, probablemente no hay estudios ni hay datos que lo soporten. Y lo otro punto que también hay que plantearse es que si en esto, así como planteaba Carlos en hace un momento, en pseudomonas resistentes deberían utilizar terapias combinadas, y es volver un poco al cambio de pensamiento, y si también en este caso de estafilococo hacer mezclas
como daptomicina banco, daptomicina magentamicina, dapto más rifampicina, y ustedes ven una serie de combinaciones, linezolid magenta, más rifampicina, etcétera, etcétera, si tiene alguna ventaja o no. Estos son datos en los cuales se han evaluado desde el punto de vista microbiológico in vitro cuáles son las ventajas del uso de terapias combinadas, que justamente en este momento no tenemos ninguna respuesta para plantear específicamente para estafilococo. Okay. Y tenemos problemas adicionales en el caso que se generan en unidades de cuidado intensivo, es que tanto el aumento de la concentración inhibitoria mínima de los estafilococos meticinos sensibles puede ser un factor importante, y ese es un punto adicional que genera controversia y que probablemente tenemos que empezar a tener en cuenta en nuestras unidades de cuidado intensivo, y es si el estafilococo que tenemos es sensible, pero qué concentración inhibitoria mínima tiene, porque probablemente tenemos que tener en cuenta que el aumento de la sensibilidad, el aumento de la concentración inhibitoria mínima, pues desafortunadamente lleva a un peor desenlace cuando utiliza vancomicina y probablemente requiere dosis mucho más altas de lo que venimos haciendo. El otro punto es que claramente tenemos que plantearnos que en el uso de vancomicina hay que tener en cuenta niveles de vancomicina para poder determinar llegar a las dosis adecuadas, sobre todo en pacientes de cuidado intensivo, los cuales tienen factores importantes. Acá, por ejemplo, en este estudio, la doctora Hack muestra cómo, aquí me disculpan, pero no se nota bien, pero es lo que está acá: 72% de las muestras de esta institución en neumonía tenían concentración inhibitorias mínimas por encima de 1,5, que es lo que mostraba en la anterior diapositiva, que aumentaba 2 veces la mortalidad. El doctor Savera, en una reunión que estábamos haciendo paralelo, nos comentaba que en el caso del hospital que tenía en San Rafael tenía datos parecidos o más altos de concentración inhibitorias mínimas por encima de 1,5. Es decir, hay que tener en cuenta no solamente si es sensible o resistente, sino también tener en cuenta cuál es la concentración inhibitoria mínima, porque eso va de la mano con necesidad de aumentar la dosis o cambiar la experiencia antimicrobiana, con el problema de que si aumentamos la dosis probablemente empezamos a ver más nefrotoxicidad. Esta es una alarma que hay que plantearse, y es que justamente lo que se plantea, de acuerdo a las guías de la ITSA, para lograr concentraciones adecuadas de vancomicina se requieren tener una dosis sobre I mayor de 400 y se debe tener por concentraciones en valle de 15 a 20 miligramos por litro. Para lograr esas concentraciones, lo que nos están diciendo es que si tenemos un estafilococo con una SIM de 0,5, probablemente no hay ninguna diferencia, pero cuando llegue después de 1, fíjense ustedes que incluso en la dosis convencional de 1 gramo cada 12 horas vamos a tener problemas, porque podemos tener solamente una probabilidad del 20% de lograr las concentraciones adecuadas. Eso empieza a ser una limitación importante que debemos tener en cuenta, sumado a lo que ustedes ven en esta diapositiva, que ustedes son expertos, que es todos los demás factores que pueden influenciar en un momento determinado las dosis adecuadas de medicamentos, no solo para vancomicina, ojo, aquí solo vengo por la secuencia de vancomicina, pero aquí es para todos los antimicrobianos que en un momento dado se están utilizando en un paciente en cuidado intensivo, que pasa que tienen exactamente las mismas efectos o los mismos consideraciones, ya sean hidrofílicos, lipofílicos, que tengan una pK general o una pK en UCI diferente. Y un punto adicional que tenemos que tener en cuenta también es de los mismos alertas que se ha hecho de la calidad de algunos de los medicamentos, pues que básicamente es un problema no solamente en Colombia, sino un problema que incluso se genera en los Estados Unidos. Es importante el que esté interesado un poco la secuencia y los comunicados que han salido de la FDA asociados con la calidad de productos de vancomicina, asociados o no con nefrotoxicidad, que debe ser un punto que también debe tener en cuenta, y probablemente en este momento no tenemos la respuesta, pero es un punto que sigue siendo importante en el seguimiento de la atención. En general, en el consenso de uso de antimicrobianos en pacientes con falla renal en riesgo de padecerla, realmente pues hay que buscar opciones, es lo que tenemos claro y lo que se ha hecho en el consenso colombiano. Y para terminar, pues básicamente recordar que cuando hablamos de Staphylococcus aureus meticino resistente, pues tenemos varias responsabilidades. Es no solamente probablemente detectarlo tempranamente, pero adicionalmente controlarlo, evitar su diseminación, que es unos problemas serios que puede llevar a generar un aumento. Gracias.